Ya estamos de vuelta en la entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Te damos las gracias, Alberto Mayol, por recibirnos y conversar con las regiones. Precandidato presidencial del Frente Amplio, ya ha hecho una especie de radiografía en qué consiste esta coalición y yo quiero saber cuál es tu opinión y tu propuesta respecto de las pensiones en nuestro país. El diagnóstico parece ser compartido. Hay que hacer una cirugía mayor al sistema de pensiones. Y la presidenta Bachelet estuvo por el pilar solidario en su primer gobierno. Y ahora tiene una propuesta y quiero saber si a ti te parece suficiente, si hay mucho más que hacer. No, la propuesta ni siquiera es, a mi juicio, ni siquiera es aprobable. O sea, no hay condiciones para aprobar una propuesta. Estamos pidiendo el fin de las AFP y nos contestan con agregar un 5%. O sea, estamos hablando en otros idiomas. A ver, aquí hay algo muy simple. Este sistema se creó no para dar pensiones, sino que para fortalecer la Bolsa de Comercio de Santiago. Esa es la verdad. Cuando se creó, la esperanza de vida en Chile era a los 68 años los hombres y se puso la edad de jubilación a los 65 años para los hombres, que era la mayor parte de la población económicamente activa. O sea, iba a trabajar toda su vida prácticamente. Iba a trabajar toda su vida y iba a estar jubilado 3 años. Por eso te podían prometer 70% de tu salario al final, porque finalmente resulta que la persona iba a morir inmediatamente después. Y nunca pensaron, nunca les importó pensar que los procesos están asociados a los procesos del sistema de salud, los adelantos de la ciencia, que permiten que la esperanza de vida vaya creciendo, que es lo que ha pasado en todos los países del mundo. Entonces, hoy día tenemos un sistema que está colapsado. De aquí a 10, 15, a 12 años, el cálculo es que el 50% de los pensionados en Chile van a tener la pensión mínima que es de 80.000 pesos. Que con crueldad se calculó en 80.000 pesos porque está justo sobre 5 o 6.000 pesos por sobre la línea de pobreza. Por lo tanto, técnicamente, ningún pensionado en Chile es pobre, pero por 5 lucas. Entonces, esto es una vergüenza, nosotros tenemos que cambiarlo. ¿Ya? Se cobra el 14% del monto que uno cotiza va a las comisiones de la AFP. El 14% de todo lo que uno cotiza. O sea, es un costo gigante cuando es una cosa donde uno toma esos fondos y los mete en la bolsa, necesita un par de analistas. Es una locura. Esto ha sido una locura por completo, hay que cambiarlo. Y tú dices, no más AFP. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros si no hay AFP, ¿qué hay? Nosotros nos plegamos y complementamos la propuesta de la Coordinadora No Más AFP, que hizo una propuesta, la única propuesta seria, a mi juicio, que hay hoy día sobre la mesa, no la hizo el gobierno, la hizo la Coordinadora No Más AFP. Hay una propuesta de la SOFOFA, que me parece muy curioso que la SOFOFA haga una propuesta de pensiones. No la considero seria por origen, ¿por qué la SOFOFA tendría que hacer eso? ¿Ya? Bueno, y la propuesta de pensiones dice básicamente traspasar a Chile de un sistema de capitalización individual que como es hoy día, donde cada uno junta su propio dinero, a un sistema solidario. ¿Qué significa un sistema solidario? Que mi pensión la pagarán los más jóvenes con su cotización después. ¿Ya? Eso es lo que se hace en todas partes del mundo, solo hay 9 países en el mundo que funcionan con un sistema parecido al chileno. ¿Ya? Y eso es lo normal. ¿Ya? Entonces queremos un sistema solidario de reparto, donde los ingresos sean muchísimo más altos, donde estamos hablando de pensiones mínimas por sobre los 200.000 pesos, ¿ya? Y donde estamos hablando de incluso las pensiones máximas son mejores. Y si le preguntáramos a los chilenos si ellos están dispuestos a cotizar hoy por los adultos que están mayores, que están es una gran jubilados, pregunta. Eso es lo que queremos. Yo creo de que hecho, la respuesta sería muy individualista y nos sorprenderíamos probablemente. Mira, ¿no? yo no tengo problema si le preguntamos a los chilenos. Tan así es que esta misma semana, ¿ya?, la Coordinadora No Más AFP y Luis Mesina convocaron a que exista un plebiscito al respecto. ¿Ya? ¿Y qué pasa si los chilenos dicen no? Bueno, yo me preocupo de mi realidad, no de la del resto. Habrá que asumirlo. Es una derrota política de quienes consideramos que una sociedad se hace entre todos. Pero lo asumiremos. Pero hay que dar paso a una democracia mucho más directa, mucho más vinculada. Tenemos que ser capaces de eso. Y quiero añadirte un punto. Hoy día hay 200, escuchen bien porque no lo van a poner en ninguna parte ni en la calculadora, hay 200.000 millones de dólares ahorrados en los fondos de pensiones. Esos fondos hoy día se usan para hacer negocios. Esos fondos llegan a los retailers que a ustedes le prestan su propia plata al 60% anual y a ustedes le dan una rentabilidad del 7% cuando le va bien. A veces 4% y hay años que es negativo. Bueno, esa plata puede servir para hacer créditos para las pymes, para la microempresa, dar créditos en los sectores rurales, ¿ya? Puede servir para generar grandes proyectos de infraestructura del país. Podemos construir fácilmente, vale 10.000 millones de dólares, un porcentaje ínfimo de este monto, hacer un tren desde Antofagasta a Puerto Montt, ¿ya?
Podemos hacer muchas cosas con esos fondos y que efectivamente ese fondo siga creciendo también a partir de la rentabilidad que dan estos distintos negocios que se van haciendo, pero con una rentabilidad que llega a las mismas personas. Eso se llama en todas partes del mundo y existe, se llama propiedad social. No es del Estado, no es de un privado, es de los mismos que están dentro. Si usted viaja a España, en España hay cajas y no solamente bancos. Las cajas son de propiedad de sus propios cuentacorrentistas, ¿ya? Entonces tenemos que ser capaces de innovar y podemos hacer mucho. En Chile no hay proyectos de investigación y desarrollo relevantes. No podemos hacer lo que en todos los países hay que hacer para poder ser desarrollados de aquí a 50 años, que es hacer investigación de alta complejidad. ¿Por qué no se hace eso? Porque es carísimo y porque el 99,9% de los proyectos van a morir. Y el 0,1 va a vivir y ese 0,1 va a financiarlo todo. Pero necesitas invertir mucho. Eso se puede hacer con este fondo de pensiones. O sea, y esto puede ser un complemento al fondo, al dinero que te llegue, sigue siendo tuyo, pero puede llegar como un complemento a un sistema solidario. Entonces, aquí hay mucho que podemos hacer con lo que tenemos hoy día en las manos. Viajemos al sur de Chile, hablemos de violencia. ¿Dónde está el origen del conflicto que vivimos básicamente en la región de la Araucanía y también en parte del Biobío? Hay un conflicto histórico por un lado y hay un conflicto actual por el otro. El conflicto histórico tiene que ver con que todo el proceso que se hizo de la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿ya? Fue un proceso que se hizo en el marco de la violencia y los pocos avances políticos que se hicieron, ¿ya? Los parlamentos, con el mundo indígena, todo eso se frustró, se omitió, se cerró. Hay un proceso de confluencia grande con el mundo indígena a principios del siglo XX y después eso se abandonó, ¿ya? Desgraciadamente, la población de la zona fue traicionada políticamente hace muchos años, pero los herederos de esa traición tenemos que hacernos cargo de ella. Por otro lado, hay un problema contingente. Hoy día decimos es que hay conflicto entre los agricultores, ¿ya? Y muchas comunidades mapuche. No es verdad. Aquí el conflicto real es con la llegada de grandes grupos empresariales que tienen en la zona la producción de celulosa, ¿ya? Las forestales. Ese es el gran conflicto, que tienen el control de la mayor parte de las tierras, control directo e indirecto, ¿ya? Y que han generado una situación de escasez de agua, de pobreza, de vulnerabilidad social. Pero económica. También tenemos el crimen del matrimonio Luxinger-Macay. Sin duda, y hay reacciones que son inaceptables, espurias, que son completamente condenables. Pero ojo, han habido quemas de propiedades donde han muerto mapuches también, y resulta que eso no aparece en la prensa. Entonces tenemos que decir, ¿saben qué? Aquí hay que sentarse y hacer política como lo quiso hacer Huenchumilla. Yo soy un gran defensor de lo que intentó hacer Huenchumilla. El exintendente. La pregunta es por qué sacaron a Huenchumilla de un gobierno que creyó en su proyecto y que llegó con un siguiente intendente, que lo digo con toda claridad, no tenía ningún proyecto. Transformaron un proyecto en nada. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la capacidad de asumir las problemáticas? Pero ¿cuál es el primer paso para buscar una solución? El primer paso es decir, aquí no hay ninguna conversación que no se pueda hacer. Aquí Huenchumilla fue a hablar con la gente de la CAM. ¿Ya? ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Si vamos a hacer política, vamos a decir, ¿sabe qué? Aquí hay un conflicto. ¿A quién voy a llamar en un conflicto? A los que están en conflicto. Pero cuando tú tienes una organización que está detrás de cometer delitos en Chile, y yo quiero que deje de cometerlo, ¿tú te sientas a dialogar con ellos? Cuando una organización cuyos delitos están asociados a una actividad política, donde ellos quieren un proyecto político, yo tengo que sentarme. Como pasa con la negociación de la guerra en Colombia, como pasa en muchas partes. Esto, a ver, la política no es algo cómodo que uno puede decir, yo por principio no hago tal cosa, ¿ya? Si tú tienes un avión secuestrado, como ha ocurrido en muchas ocasiones, un avión secuestrado, y ese avión secuestrado tú tienes claras pruebas de que se dirige a destruir, ¿ya? Una población muy grande, ¿ya? ¿Tú qué tienes que hacer? Tienes que ver qué vas a hacer con ese avión, tienes que tomar una decisión, y los presidentes tienen que hacer eso. Entonces, tenemos que ser capaces de decir, ¿saben qué? Esto es un problema, y si nosotros no nos sentamos con la gente adecuada, este problema no se va a resolver. Nosotros no podemos... Imagínate lo que significa, tenemos un problema político y llamamos a los carabineros. Y cuando no nos sirven los carabineros, llamamos fuerzas especiales. Y cuando no nos sirven fuerzas especiales, queremos llegar a los militares. ¿Ese es el camino? ¿Esa es la solución? No ha funcionado. O sea, aquí hay una cosa que me sorprende. Llevamos más de 20 años haciendo esto y no ha funcionado. Ha empeorado. ¿Y qué nos dicen? Hagámoslo de nuevo. ¿Ya? Hay que ser mucho más creativos. Vamos a la pausa, pero regresamos de inmediato. Contaminación, inmigrantes, hay harto más para hablar. Sí. Vamos y volvemos, no se vayan. Meses del año. Enero.
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Conviértete en un fotógrafo profesional con el nuevo Huawei P10 que trae Entel, con 3 cámaras co-creadas con Leica, la marca icónica de fotografía, y disfruta de una experiencia fotográfica increíble. Cámbiate a la red más moderna de Latinoamérica. Entel, vivir mejor conectado. Javi. Familia, les tengo que hacer unas preguntitas. ¿Cuánto tiempo tiene mi hermanito en tu gatita? 30 semanas. Más de 13 semanas. ¿Y ustedes cuántos años tienen? Pasadito los 65, mi amor. Papá, mi hermanito, ¿cuántos años tiene? Tiene 1 año y 2 meses. Entonces todos nos tenemos que cuidar. Así que vamos a vacunarnos contra la influenza. Influenza, Javi, influenza. Vacúnate por ti. Vacúnate por ellos y ellas. Infórmate más en Salud Responde y en minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.